Y Dios conservó esto en oculto, hermanos, hasta que llegó el día en que debía de manifestarse esto. Quiero que busquemos en la Biblia Efesios. Vayamos al libro de los Efesios. Vamos a leer el capítulo 3. Efesios 3, versículo 1 al 6. Quiero que se pongan de pie brevemente para que leamos la palabra del Señor. Luego nos sentamos, hermanos. Efesios capítulo 3, verso 1 al 6. Yo leo y ustedes nada más me van siguiendo con su mirada. Efesios 3, verso 1 al 6. ¿Lo encontraron? Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, tal cual está escrita. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, es que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, verso 5. Misterio que en otras generaciones no os dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Puede sentarse, la gloria sea para el Señor. Este misterio fue, hermanos, escondido por el Padre hasta que llegó el día en que Él dispuso revelárnoslo. Y quiero que hablemos de eso para que nos gocemos, para que nuestras almas se regocijen de la gracia que hoy disfrutamos. Porque a nosotros nos tocó vivir una época maravillosa, una época extraordinaria, una época especial, donde podemos disfrutar la libertad de servir al Señor. Hay historias que nos entristecen cuando las leemos, cosas que han pasado en el transcurso de los tiempos, cómo los pueblos abusaban de otros invadiéndolos y cómo las personas, hermanos, vivían escondidas. Pero hoy, en este tiempo, es un tiempo especial de gracia, donde nosotros, hermanos, tenemos la libertad de poder venir a la iglesia. Nadie de los que está aquí porque está forzado, porque lo trajeron a la fuerza. Todos hemos venido porque queremos estar aquí. Y este es un tiempo de gloria para nosotros, es un tiempo muy especial. Así que nos tocó vivir en una época maravillosa y nos vamos a gozar al ver cómo Dios nos introdujo a lo que es su reino. Y le vamos a dar gloria y alabanza a Él al final de nuestro tema. Y quiero comenzar diciendo que todas las personas descendemos de una pareja. Y esta pareja es Adán y Eva. Amén. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, que todas las personas venimos de un solo linaje. Los blancos, los hispanos, los morenos, todos venimos de un solo linaje. No hay un linaje especial, no hay un linaje diferente. Todos tenemos un mismo origen. La Biblia dice en el libro de los Hechos 17, versículo 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? No hay una raza llena de privilegios, no hay una raza especial. Todos venimos de un mismo linaje. Todos descendemos de Adán y Eva. Amén. Todos descendemos más adelante, después de los 3 hijos de Noé. ¿Se recuerdan que Dios destruyó la tierra con el diluvio? Y quedó Noé con sus hijos. Bueno, todos descendemos de allí. Ninguna familia viene de un linaje especial. Si usted empezara a ver quién fue su papá, quién fue su abuelo, y se va así, llega hasta Adán y Eva. Y si el presidente de Francia empieza a buscar lo mismo, llega hasta Adán y Eva. Todos venimos de la primera pareja. ¿Están conmigo? Por eso Dios nos ama a todos. Todos, hermanos, somos especiales para Dios. Por eso cuando Cristo murió, murió por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios, no solamente a los blancos, no solamente a los hispanos, y no solamente a la gente buena, no. Dios amó a todos, Dios amó al mundo, porque todos somos creación de Dios y todos venimos de un mismo linaje. Amén. Así es que nadie debe sentirse inferior. Todos tenemos la misma descendencia. Todos procedemos de una misma sangre. Los mismos tipos de sangre los encontramos en todos los grupos étnicos. En todos. Ahora bien, Dios nos creó a todos, pero con el paso de los años, Dios elige a un pueblo. ¿Vamos bien hasta ahí? Pasan los años y Dios elige a un pueblo. El pueblo que Dios eligió fue a Israel. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Por 2 razones. Bien importante. La primera, porque Dios es soberano. Porque Él, hermanos, Él decide qué hacer. Usted no le puede decir a Dios qué va a hacer Él. Por eso, hermanos, Él no tiene nadie quien lo mande a Él. Él es absoluto. Si Él quiere que en este momento nosotros nos desaparezcamos, nos desaparecemos. Porque Dios es así. Entonces, la primera razón por la cual Dios eligió a Israel es porque Dios es absoluto. A Él le plació, a Él le plujo. Y la segunda razón, la Biblia lo dice, Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a leer el versículo 6 y el verso 7. ¿Lo tiene? Deuteronomio 7, verso 6. El que no trajo Biblia, ahí tenemos en pantalla el pasaje. Porque tú eres pueblo como santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha ¿qué? Escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7. Y ahí explica por qué los escogió Dios. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Fíjese que Dios elige a Israel no porque Israel era una nación superpoderosa, no porque eran los más altos, los más fuertes, los más elegantes. No. No los eligió por ser los más educados, no.
los eligió, según el pasaje, porque era el pueblo más insignificante de la tierra. Y fíjese la gracia de Dios, que es que Dios es así. La Biblia dice que, oiga, Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo, eligió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios, sí, aleluya. Dios es bueno, hermanos. Hay gente mejor que nosotros que pudiera estar en su reino, pero Él nos eligió a nosotros para que llevemos esta gloria maravillosa. Porque el ser creyente, hermanos, es un honor, es un privilegio, es una gracia que no cualquiera la tiene. Pero qué bueno que Dios puso sus ojos en nosotros y nos da la bendición de ser sus hijos y de tener esta gloria en nosotros. Porque nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Y esa es la gloria más grande que un ser humano puede tener, hermanos. Dios viviendo en nosotros. Donde usted camine, ahí va Dios. Está dentro de usted. Está dentro de mí. Y eso es algo grandísimo que nuestra mente no lo puede percibir ni entender. Amén. Así que Dios eligió a Israel y a lo largo de toda la Biblia comenzamos a ver que ellos se multiplican y que Dios los libera de Egipto y los lleva, hermanos, a la tierra prometida. Cuando Israel necesitó que el mar se abriese, ¿qué pasó con el mar? El mar se abrió. Dios Todopoderoso obrando sobre una nación escogida, Israel. Lo lleva al desierto. Pasaron en el desierto 40 largos años, no sembraban, pero Dios siempre los alimentaba. El calzado, dice la Biblia, de ellos no se desgastó. El vestido no se desgastó. Imagínate, 40 años con lo mismo y no se desgastaba. Poder de Dios allí manifestado en el desierto. Y cada vez que Israel necesitaba, Dios lo ayudaba. Los ojos de Dios puestos en un pueblo especial. Y lo lleva a la tierra prometida y les ayuda y les entrega la tierra prometida. Y comienzan ellos, hermanos, a disfrutar de todas esas bendiciones maravillosas. Pasan los años e Israel sigue siendo bendecido por Dios. Y son tan bendecidos a tal punto que un día fue necesario que viniese a esta tierra el Hijo de Dios. Y viene el Padre Celestial y elige una mujer, no de Francia, no de Inglaterra, no de Noruega, sino de Israel. Fíjate, la elige a ella, a María, y en ella es engendrada Jesús. Y Jesús nace, crece en la nación de Israel. Y cuando Él empieza su ministerio está condicionado a Israel, porque era la voluntad de Dios. Entonces Él viene y se bautiza cuando tenía, dice la Biblia, aproximadamente 30 años de edad. Él es bautizado y comienza su ministerio público. Y Él elige 12 hombres al principio y los envía a predicar las buenas nuevas de salvación. Pero esta predicación debía ser hecha, ¿sabes para quién? Para Israel. Mira lo que dice la Biblia, Mateo en el capítulo 10. Mateo en el capítulo 10. Yo lo que hablo me gusta comprobarlo con la escritura. Mateo 10, verso 5. ¿Está conmigo? Dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjate,
la atención de Dios sobre un pueblo. Hasta este momento, los demás pueblos no disfrutábamos del favor de Dios. Solo Israel disfrutaba de la protección divina, de la gracia de Dios. Pero recuerda que Dios nos hizo a todos. Y Dios tenía un secreto que con el paso de los años o del tiempo, Él lo iba a revelar. Y entonces al principio toda la atención para Israel. El mar se abrió para Israel. La tierra prometida para Israel. Y las otras naciones allí sin tener el favor y la gracia de Dios. Entonces viene Jesús y comienza a predicarles primero a ellos. Y comienza a llevarles las buenas nuevas a ellos. Y la iglesia comenzó siendo judía. Fíjate lo que dije. Y la iglesia comenzó o empezó siendo judía. Porque la Biblia dice que después que Jesús ascendió, los discípulos se quedaron en el aposento alto orando. Y un día, en Hechos capítulo 2, dice que vino el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y todos ellos eran judíos. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo y los llenó. Y comenzaron ellos a convertirse única y exclusivamente los judíos. Hechos capítulo 2, verso 36. Y yo espero que vayan siguiendo el hilo de lo que les estoy diciendo. Hechos en el capítulo 2, verso 36. Lo leo, dice la palabra del Señor así, verso 36. Sepa pues ciertísimamente, aquí está hablando Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es el que la promesa para vuestros hijos. Ponga atención. Y para todos los que están ¿dónde? Lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaren. Y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero las 3,000 personas no eran griegas, no eran de Macedonia, no eran de ninguno de esos pueblos, eran judíos. Dios enfocado en Israel. Fíjate, abre el mar, pasan al desierto, los protege, conquistan la tierra prometida, pasan los años, nace Jesús, la primera palabra para ellos, el primer mensaje para ellos, comienzan a convertirse ellos. Pero ese era parte y no todo el plan de Dios. Dios tenía un misterio escondido que lo tenía que revelar a su tiempo. ¿Sí? Así que ellos vienen y se convierten. Y más adelante dice la escritura, no lo vamos a leer, se convirtieron 5,000 y ahí se fueron convirtiendo. Hasta que llegamos al punto del primer pasaje que empezamos a leer, Efesios 3. El apóstol Pablo revela algo que nos debe de animar a nosotros y que nos debe de llenar de gozo, porque recuerda que hasta este entonces nosotros no teníamos ninguna opción de acercarnos a Dios, de adorar a Dios, de bendecir al Señor. Dios, en otras palabras, era exclusivo
para los israelitas. Pero recuerda que Dios tiene un plan. Y por eso, en el libro de los Efesios, el apóstol revela la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que no solamente Israel le adore, le bendiga y le glorifique, sino que Dios tenía un tiempo preparado para todas las naciones. Así que en el libro de los Efesios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo comienza a escribir y dice Efesios 3, verso 1. Él está preso y dice él lo siguiente: por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Pablo está preso por compartir el mensaje a los gentiles. Todos los judíos, cuando escuchaban el mensaje, ellos primero iban a las sinagogas, y como ellos no recibían el mensaje, entonces ellos se volvían y comenzaban ellos a compartir el mensaje con los gentiles. ¿Te recuerdas que un día Jesús les dijo una parábola a los judíos y les dijo: miren, un día un hombre rico celebró las bodas de su hijo y mandó a invitar a algunos? Y todos respondieron. Uno le dijo: Señor, no puedo ir porque yo he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Otro dijo: me he comprado una yunta de bueyes, necesito ir a probarlas. Otro: me he casado. Todos se excusaron a una. ¿Qué hizo el padre de familia? Les dijo Jesús. Mandó a sus siervos y les dijo: ¿sabes qué? Como estos que están aquí no quieren venir, hagan algo. Vayan a las plazas, vayan a los parques, vayan a los caminos. Tráiganme a todos los que estén desocupados. Tráiganmelos. Él estaba enseñando allí algo. Estaba enseñando que primero el mensaje era para todos ellos. Pero como ellos no quisieron abrazar el mensaje, entonces Dios tenía un plan para incluirnos a nosotros, los gentiles. Y es por eso que nosotros entramos en esa gracia maravillosa del Señor. Así que notamos aquí que este misterio había sido escondido, pero que tenía un tiempo para ser revelado, porque Dios es un Dios ordenado. Dios todas las cosas las tiene ya preestablecidas en orden, y el reloj de Dios va exactamente. Y es que somos nosotros los que no entendemos lo que Dios planea hacer, aunque Dios nos revele, porque la Biblia dice que Jehová no hará nada sin primero no se lo revele a sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas. Entonces Dios todo lo que va a hacer nos lo ha revelado a nosotros, los hombres, por medio de sus profetas. Y mira, Dios un día dijo que Jesús iba a nacer en Belén. Así lo profetizó. Pero lo que no les dijo es que la familia de Jesús iba a vivir en Nazaret. Y para que se cumpliese lo que Dios había dicho, viene el emperador romano y declara que hay que ir a empadronarse, porque estaban haciendo un censo. Y la familia de la cual descendía Jesús era de Belén, pero vivían en Nazaret, vivían acá. Eran de Belén y habían movido para Nazaret. Como les tocaba empadronarse, ¿qué hicieron? Vienen a empadronarse a Belén. María estaba embarazada. Viene Jesús, nace aquí. Pero después de que nace, ¿qué hace? Se vienen para acá. ¿Se cumplió la profecía? Sí. Por eso cuando Jesús predicaba, decían los fariseos, los saduceos, decía: de Nazaret puede salir algo bueno. Lean la profecía. No es de Nazaret. Él tiene que ser de Belén, de aquí. Pero ellos no entendían eso. Y nos pasa a nosotros, hermanos, que a veces no sabemos interpretar la Biblia. Así que al principio, fíjate, Dios tiene la gracia para el pueblo de Israel, pero Dios tenía un plan maravilloso, y el apóstol Pablo dice aquí en Efesios que él está preso por eso. Y mira lo que dice, verso 3, Efesios 3, verso 3. Vamos a leer eso. Dice:
y que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. ¿Cómo le llegó a Pablo el anuncio de ese misterio? Dice que fue una revelación. Dios le habló a él y le dijo lo que él había planeado hacer con mucho tiempo de anticipación. El mensaje le llegó por medio del Espíritu Santo. Y dice acá que no solamente a él, según el verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a quienes, a sus santos apóstoles y los profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y así es. Un día Pedro estaba él y dice que recibió una visión. Y en la visión, Pedro, dice la Biblia, que un lienzo descendía con muchos animales. Y una voz le decía, Pedro, dice, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, porque yo no he comido nunca algo inmundo. Al final de esa visión, el Espíritu le dice a Pedro que va a haber unos hombres que van a llegar por él y que él no dude de ir. Esos hombres habían sido enviados por Cornelio. Cornelio también tuvo una visión. Cornelio era un hombre que buscaba de Dios, pero no tenía la verdad completa. Así es que Dios viene y le dice, envía a Jope y manda a traer a un hombre que tiene por sobrenombre Pedro y hazlo traer porque él te va a decir lo que vas a hacer. Y entonces Cornelio envió a estos hombres para allá y cuando llegan, Pedro va con él. Y llegan a la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un gentil. No podían los judíos mezclarse con los gentiles. No era posible. ¿Te recuerdas cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana? Que en el pozo, ¿te recuerdas? Y porque cuando Jesús le pide agua a la mujer samaritana, ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces, fíjate, están aquí los judíos y ellos se consideraban muy privilegiados porque tenían el favor y la gracia de Dios. Entonces viene Dios y le revela a Pedro que vaya donde un gentil. Y Pedro va, y cuando Pedro va a la casa de Cornelio, Pedro comienza a compartir el mensaje. Y ocurre algo maravilloso en esa reunión. Lo que ocurre es, según Hechos 10, mira lo que ocurrió, Hechos 10. Ellos tuvieron una experiencia similar, Hechos 10, verso 44 al 45. Dice la Biblia así, Hechos 10, verso 44 y 45. ¿Lo tiene? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron como atónitos de que también quienes los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces nota todo el enfoque sobre los judíos, todo el enfoque sobre ellos, pero viene Dios y comienza a revelar el misterio que tenía escondido. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles también íbamos a poder disfrutar de la gloria del Señor. Y dice aquí la Biblia que Pedro llegó y cuando Pedro todo confuso, porque cómo es posible, ¿verdad? No nos llevamos con los gentiles y bueno, pero Dios me dijo que viniera y Pedro comienza a hablarles y de repente no termina de hablar y viene el Espíritu Santo y ocurre la misma experiencia que ocurrió en Hechos 2. Cuando ellos estaban en el aposento alto, vino el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Lo mismo ocurre en la casa de Cornelio. Él está hablándole a los gentiles
y de repente viene el Espíritu Santo y comienzan todos a ser llenos del poder del Espíritu Santo y comienzan todos a hablar nuevas lenguas. Dios estaba hablando, Dios estaba diciendo algo. Dios ya no era exclusivo para el pueblo de Israel. Ahora Dios está diciendo que Él es Dios de todas las etnias, de todas las naciones. Entonces Pablo viene y escribe en Efesios, volvamos a Efesios capítulo 3, versículo 6. Mira lo que dice el verso 6. Mira lo que dice el verso 6. ¿Lo tiene? Dice así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles, hermanos, eran personas que adoraban otros dioses. Entonces, eran tenidos de menos por el pueblo de Israel. Pero ahora comienzan a ver que Dios le da la oportunidad a los gentiles también de poder adorarle a Él. En otras palabras, Dios ya no va a ser exclusivo de Israel, sino que Dios ahora ya viene y se abre para que todas las naciones, todas las etnias puedan disfrutar de su presencia. El misterio escondido era ese, que los judíos, hermanos, no solamente ellos son el pueblo de Dios, sino que al final de los tiempos los gentiles iban a ser coherederos junto con ellos, ¿sí? Y que iban a formar parte del cuerpo de Cristo. Y mira cómo ocurre que ellos empezaron a no creer en el Señor. Por eso escribe el Evangelio según San Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y luego entramos nosotros, mas a todos los que le recibieron. O sea, no importa de dónde seas, a los que creen en su nombre, les dio el poder y el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que, hermanos, los gentiles son coherederos. En esencia, el misterio revelado por Dios a Pablo tiene que ver con el hecho de que los gentiles son coherederos junto con los judíos. Este misterio del cual hemos hablado habla de la formación de esto que tenemos acá, la iglesia. Más específicamente, el creyente gentil tiene tanto poder, tiene tanta autoridad como el creyente judío. Los gentiles como los judíos podemos amar a Dios en igualdad. Dios hoy en día tiene el mismo, por decir, amor por los judíos que por nosotros los gentiles, porque ahora nosotros somos parte de un solo cuerpo. Y es más, hoy estamos en el tiempo de los gentiles. Hoy la predicación es para nosotros. Hoy es el tiempo en que todo el pueblo que no es judío puede venir a los pies de Dios a través de Jesús. Cuando Jesús murió y dio su vida, dice que con su sacrificio Él ha hecho, fíjate, de los dos pueblos, según la Biblia, Él ha hecho un solo pueblo. Efesios en el capítulo 2, allí cerquita, dice el versículo 11 al 14, mira lo que Dios hizo. Efesios 2, verso 11 al 14. Por tanto, acordaos, escribe, que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha de mano de carne. Verso 12. En aquel tiempo estabais como sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel,
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjate nuestra condición. Y es que el enfoque de Dios era todo solo para Israel. Pero llegó el tiempo en que Dios revela el misterio. Y ese misterio era que también nosotros, los gentiles, ahora podemos tener acceso a Él. Y dice acá que en otro tiempo nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Éramos ajenos a los pactos. Los gentiles vivían en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero en estos días, a través de Cristo Jesús, nosotros tenemos acceso a la suprema deidad de todo el universo. Amén. Tenemos acceso a Dios. El verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos como cercanos, dice, por la sangre de Cristo. Hemos sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. El verso 14. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así es que había una pared que nos dividía. Ellos eran el pueblo especial de Dios. Era un tesoro ellos para Dios. Y nosotros alejados, ajenos a la promesa, sin tener acceso a ese Padre maravilloso, a ese Padre glorioso. Pero Dios tenía un plan que ya desde antes Él lo venía revelando a los profetas. Un día uno de los profetas dijo, en los postreros días, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído para que el resto de los hombres, para que los gentiles busquen al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mira, debía de darte alegría, gozo, porque mira, si hubieras nacido, por ejemplo, en los tiempos, fíjate, cuando Jesús tenía 10 años, por ejemplo, y tú hubieras nacido en ese tiempo, tú no tendrías esta gloria que hoy tienes. Pero mira, hoy llegamos a este lugar y empezamos a cantar y empezamos a adorar y sentimos la presencia de Dios. Anoche venimos a este lugar y pasamos una noche maravillosa, una noche especial. Hubieras visto los que estábamos orando en la noche, todos estábamos llorando, todos, había una presencia sin igual. ¿Sabes por qué? Porque ahora tenemos acceso a Dios, ahora tenemos acceso al Padre, amén. Cristo descendió, el Señor dejó su lugar, su morada especial, descendió, hermanos, tomó un cuerpo como este de nosotros, se humilló. Imagínate teniendo un rango, dice la Biblia, que oye bien, en San Juan 1:1 dice, leamos San Juan 1:1, hermanos, lo quiero leer, porque ese verso me encanta, me fascina a mí, y no me quiero equivocar al leerlo. Dice, en el principio, dice la Biblia, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿quién era? Era Dios, aleluya. Jesús en el principio era con Dios y era Dios, y Él vino, siendo Dios, vino y se hizo un hombre como nosotros. Imagínate, descendió por amor a nosotros y tomó, mira qué honor para nosotros, qué privilegio que haya tomado un cuerpo como nosotros. Y estando en este cuerpo, dice la Biblia, que se humilló a sí mismo. Fíjate que a Él lo ofendían. ¿Y Él? Por ejemplo, Él está en la cruz. ¿Crees tú que se hubiera podido bajar de la cruz? Sí. Cuando el soldado le metió así la lanza en su costado, ¿tú crees que Él pudo haberlo quitado? Sí, pero no. Él se humilló por amor a nosotros, para que nosotros tuviéramos esta comunión, para que nosotros pudiéramos disfrutar de su gloria. Porque mira, antes los gentiles no tenían acceso a Dios, pero ahora sí, ahora cualquiera, por muy pecador, por muy malo, por muy perverso,
por muy mal educado, lo que sea que haya sido, si viene a los pies de Cristo, el Señor lo perdona y puede ser restaurado y puede ser renovado y puede ser cambiado y puede ser un hombre de bien, un hombre diferente, porque Dios cambia, porque Dios transforma, porque Él ha trabajado en nosotros. Nosotros, hermanos, antes éramos, ¿verdad? Éramos malos, éramos perversos, o sea, en el tiempo pasado nosotros, hermanos, vivíamos bajo el dominio de las tinieblas y no hacíamos la voluntad de Dios. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, pasó algo grande en nuestra vida. El Señor nos cambió. El Señor nos marcó. Fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Antes éramos violentos, éramos mal hablados, pendencieros. Hacíamos una y otra cosa. Pero al venir Cristo a nuestra vida, el Señor nos cambia y ahora somos diferentes. Dice la Biblia que aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las iglesias están llenas de ladrones, de narcotraficantes, de prostitutos, de prostitutas, de drogadictos, de borrachos, de todo. Pero ¿sabes qué? Han cambiado porque Cristo los cambió. Amén. Así es que hoy todos, cualquiera que sea la condición de la persona, tiene acceso a Dios a través de Jesús. El Señor no desprecia a nadie. Él nos ama a todos por igual. Así es que note que al principio todo era la atención para Israel, pero Dios tenía un misterio, y el misterio que Dios tenía que revelarnos era que nosotros los gentiles somos coherederos junto con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos no lo podían entender. ¿Cómo es posible si Dios era nuestro? ¿Cómo hacemos ahora? Porque mira, comenzaron a predicar. Y los gentiles comenzaron a volverse a Dios. Y al Señor lo impresionó. Un día se encontró con un hombre, con un oficial romano, y le dijo: Señor, en la casa mía hay un siervo mío que está enfermo. Y dice el Señor: yo voy contigo, voy a orar por él. No, le dijo, no necesitas ir a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor dijo: nunca he encontrado esta fe en Israel. ¿Sabes que ese fue un gentil? Así que los gentiles comenzaron a convertirse. Y cuando comenzaron a convertirse, los discípulos dijeron: ¿qué vamos a hacer? Hechos 15. Deciden hacer un concilio, hermanos. Se reunieron todos porque la iglesia estaba creciendo, la iglesia gentil. Entre más pasaban los días, los romanos se convertían, los griegos se convertían. Toda esa gente comenzó a convertirse. Hicieron un concilio para ver qué iban a hacer. Al final, después de toda la discusión, deciden lo siguiente. Hechos capítulo 15. Hechos en el capítulo 15, versículo 25 en adelante. Dice la Biblia así. Hechos 15, verso 25, dice así: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Verso 28. Porque ha parecido bien. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? Porque ha parecido bien. ¿A quién le ha parecido bien? No. ¿A quién? Al Espíritu. ¿Y con qué letra está? Mayúscula. Ajá. Al Espíritu Santo de Dios. Y a nosotros los apóstoles no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien, haréis pasadlo bien. No pudieron decir
no, Dios ya es exclusivo de nosotros. Los discípulos dijeron, mira, no entendíamos, pero ahora en esta reunión, al escucharlos a ustedes y al ver el testimonio, el Espíritu Santo, dice acá, nos ha parecido primero al Espíritu Santo y a nosotros decir que está bien, los gentiles, en otras palabras, ahora son parte de la iglesia del Señor. Por eso disfrutamos de esta gloria, amén. Una gloria que estaba reservada nada más para ellos. Éramos ajenos a las promesas. Estábamos sin Dios y sin esperanza. Y así viven aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero cuando uno viene a los pies de Cristo, la vida le cambia. La vida le es transformada. Y comenzamos a tener acceso a aquel que todo lo puede. Y es que en Dios, hermanos, están todas las posibilidades. Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios extraordinario, es un Dios maravilloso, es un Dios que antes estaba vetado para nosotros, pero ahora no, hay un camino libre, hay acceso para Él. Podemos llegar hasta su presencia y disfrutar de su gracia. Y ahora podemos caminar, hermanos, con la frente en alto diciendo, yo tengo un Dios maravilloso, yo tengo un Dios grande y sobrenatural, yo tengo un Dios que tiene poder. El Dios que abrió el mar, ese es mi Dios. El Dios que bendijo a Israel, ese es mi Dios, amén. Así es que la pregunta es, ¿ha entrado usted en el grupo selecto de personas que forman parte del pueblo de Dios? Si su respuesta es no, le invitamos para que sea parte de este grupo selecto. Porque el ser parte de la iglesia de Jesucristo es ser parte de un grupo selecto. Todos los que forman parte de la iglesia de Jesucristo tienen algo diferente a aquellos que no tienen a Cristo. Cuando viene Cristo a tu vida, el Espíritu de Dios viene sobre ti y habita en ti. Si pudiéramos poner a dos personas, a uno que tiene a Cristo y a uno que no tiene a Cristo, en uno veríamos al Espíritu Santo ahí y en el otro lo veríamos vacío. Así es que te invitamos para que seas parte de este grupo especial, porque es un honor, es un privilegio, es una bendición ser parte del cuerpo de Cristo. Te invitamos a que abras tu corazón y que le permitas a Cristo entrar en tu vida. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios es grande y Dios nos ofrece, hermanos, la vida eterna. ¿Quieren ponerse de pie? Dios ha hecho algo maravilloso. Ha revelado que su gracia es infinita.